Welcome everybody, welcome once more to our channel Super Memory. Ok, como les dije en la introducción pasada, vamos a empezar a utilizar hoy esas herramientas maravillosas que nos van a dar la oportunidad de aprender y memorizar muchas cosas sin necesidad de aquella esclavizante actividad que significa repetir verbos, repetir palabras, todas esas cosas. Vamos a aprender a hacerlo, a recordar, simplemente mediante asociación de ideas. Dicha asociación de ideas es un método demasiado exitoso y que nos facilita el aprendizaje de una forma inmensa. Entonces veremos cómo, mediante esta asociación, el aprendizaje se nos va a hacer mucho más fácil. Solamente con repetirlo una idea o dos, dependiendo, recordaremos cualquier cosa sin necesidad de la acostumbrada repetición infinita. Pues bien, el tema que tenemos hoy es uno de los temas más neurálgicos, más importantes, de mayor importancia porque las preguntas, porque el tema son cómo hacer preguntas, son creo que la mayor necesidad que tiene un individuo cuando está aprendiendo otro idioma. Imagínense ustedes sin preguntar cómo adquiriríamos información. Imposible, ¿no? Por lo tanto, por eso he decidido que es un punto muy neurálgico para verlo e iniciarnos en este mundo de la asociación de ideas y memorización. Pues bien, constantemente nos encontramos con que cuando ya estamos aprendiendo inglés, que ya tenemos un poco de información por aquí, por allá, dominamos diferentes aspectos, pero cuando vamos a hacer preguntas, siempre nos encontramos con interrogantes de cómo pregunto esto o esto, ya que existen diferentes formas de preguntar. Esas dudas las vamos a aclarar hoy rápidamente y, como les dije anteriormente, con formas comparativas, mnemotécnicas, para recordarlo para siempre, ¿sí? A partir de hoy, todo lo que les diga a ustedes lo van a recordar por mucho tiempo, ya que estos mecanismos les van a permitir retenerlo en su mente. Pues bien, primero que todo, para aprender a preguntar sin temor a equivocarnos, lo primero que tenemos que hacer es dividir el inglés en dos tipos de verbos. Tenemos 10 verbos modales, ¿sí? Que aquí lo tengo, 10 verbos modales, y los otros miles que no lo son. Entonces, sabiendo que los otros miles que no lo son, es difícil aprenderlos en este momento, pues vamos a comenzar con los 10 verbos modales, ¿cierto? En este momento no quiero que se los aprendan inmediatamente, pero sí que los identifiquen, ya que identificar estos 10 verbos modales nos va a dar la prioridad de saber que funcionan de tal manera como lo voy a explicar. Pues bien, aquí tenemos estos 10 verbos modales. El primero es can, que es poder, could, poder en pasado, might, may, must, will, would, should, shall y está ought to. Como les dije, no quiero que se los aprendan de memoria en este momento, sino simplemente que los identifiquen. ¿Por qué? Porque con el método que vamos a empezar a utilizar, si ustedes identifican que el primer verbo con el que vamos a hacer la pregunta es uno de estos, va a trabajar de una manera. Ok, comencemos a dar las características de los verbos modales. Los verbos modales, bueno, tienen malos modales. Sí, a veces tienen malos modales. ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta algo, uno debe mirar a la cara de frente, ¿no? Pero los verbos modales tienen el mal modal, tienen esa gran particularidad de portarse indecentemente y voltear la espalda para preguntar. Por eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir que con el verbo can, que es uno de los 10, todos trabajan igual, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero preguntar, digo can I, o sea, invierto, porque aquí tengo I can, yo puedo. El verbo modal se invierte para preguntar, ¿ok? Y todos los otros verbos modales, de la misma forma, se invierten para preguntar. O sea, que recordemos que son modales, pero tienen malos modales. Se invierten para preguntar. Esa es la primera característica de los verbos modales. Más adelante haremos un estudio profundo de cada uno de ellos. En este momento nos interesa, como les dije anteriormente, identificarlos, ¿cierto? Ok, entonces recordemos, I can, yo puedo, can I, puedo yo,
Entonces recordar, se llaman modales y tienen malos modales, se voltean, no dan la espalda para preguntar. Ok, dicho esto, que esto es simplemente una de las tantas características de los verbos modales, podemos pasar al siguiente paso. Ok, si no es uno de los verbos modales con el que vamos a preguntar, entonces obligatoriamente va a ser uno de los miles que sobran, ¿no? Ajá. Entonces cuando nos encontramos con ese aspecto, para no equivocarnos, inmediatamente vamos a pensar de que si no es un modal con lo que voy a preguntar, pues no debo tener dudas. No debo tener ¿qué, asistente? Dudas. Dudas. ¿Me puedes dividir esa palabra en 2 sílabas? Dudas. Excelente. Entonces, esa asociación me lleva a la conclusión de que puedo utilizar do o das, que son los dos auxiliares que se utilizan para el presente. ¿Ok? Entonces, ya con esa sola idea de que si no es un modal, no puedo tener dudas, inmediatamente por esa asociación concluyo de que do o das va a ser el auxiliar que voy a utilizar para preguntar con cualquiera de los otros miles de verbos. Ejemplo. Work. Trabajar. Si yo quiero preguntar que si ella trabaja en Cuba, entonces das, porque das es el auxiliar para terceras personas, que son he, she, it. El resto trabajan con do. Ok, entonces sencillísimo, ¿no? El auxiliar que vamos a utilizar para preguntar con un verbo que no sea modal, ya sabemos, no puedo tener dudas. Ah, ¿es do o das? Das para he, she, it, do para el resto. Pues bien, vamos a pasar ahora a una formulita para no tener problema ni equivocarnos nunca con el orden de las preguntas que no son con verbos modales. Ok. Imaginémonos una maestra aquí tenemos la maestra que está supervisando un examen en inglés. Aquí tenemos a Carlitos, aquí tenemos a Joseito, aquí tenemos a Pedrito, aquí tenemos a Armandito, Rafaelito. Todos ellos son medio malos estudiantes de inglés, ¿no? Y aquí vamos a tener a Pepe, se me olvidaba Pepe. Pepe, como ven, es el niño de lentes que sabe mucho, el típico estudiante cerebrito de... Siempre hay uno en cada clase, ¿no? Entonces, él sabe mucho, ¿no? Pepe sabe demasiado. Entonces, cuando Carlitos no sabe, a Pepe ve. Cuando Joseito no sabe, a Pepe ve, porque Pepe sabe mucho. Cuando Alvarito no sabe, a Pepe ve. Cuando Armandito no sabe, a Pepe ve. Entonces, invariablemente van a mirar a Pepe, o sea, a PPB. Nuestra fórmula mágica se va a llamar APPB. A, P, P, B. Observen bien. A, P, P, B. Esta va a ser la fórmula mágica para hacer preguntas con verbos que no sean modales. Recuerden que aquí se invierte, solamente tiene malos modales, nos da la espalda para preguntar. Esa idea nos lleva siempre a la conclusión de que se voltean simplemente y ya está listo. Con los que no son modales, utilizamos do o das, y para tener el orden que nos permita no perdernos jamás en el orden de preguntar, la fórmula mágica APPB. Recordemos que si Carlito no sabe, APPB, etc., ¿no? Entonces, A nos va a recordar siempre auxiliar. PP, pronombre personal. Y B, verbo. Si tenemos a PPB, siempre va a recordar auxiliar, pronombre personal, verbo. Este es el orden absoluto de las preguntas con auxiliares do o das. Y eso les va a permitir nunca más, como les dije anteriormente, volverse a equivocar en el orden. Ejemplo, el que dije anteriormente, ella trabaja en Chile. Entonces, auxiliar, para ella, das.
Pronombre personal. She. Verbo. Work. Does she work in Chile? Y no hay forma de equivocarnos en el orden, porque uno de los principales elementos, uno de los principales enemigos de los estudiantes al momento de realizar preguntas es precisamente eso, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué pongo primero? ¿Cómo va? Estos mecanismos nos permiten hacerlo de una forma totalmente correcta y sin temor a equivocarnos. Vamos entonces de nuevo a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta este momento para estar con toda la seguridad. Son 10 verbos modales que en un futuro video vamos a desglosarlos completamente. Como les dije anteriormente, en este momento me interesa es que los identifiquen. Can, could, might, may, must, will, would, should, shall. Para recordarlos, les puedo dar también un truco muy bueno. Imagínense que ustedes fueron a Cancún, ¿cierto? En Cancún, la famosa playa mexicana, les ofrecieron una fruta que se llama mamey. En Cancún comieron mamey y les gustó mucho que pidieron must. Entonces revisemos hasta ahí. En Cancún, la palabra Cancún me va a recordar can, could. Así no sea exactamente igual la pronunciación, pero es una directriz, una pista que nos va a llevar hacia la verdadera, ¿no? Can, could, entonces Cancún. El mamey me lleva hacia might, may. Es una ayuda muy grande para la pronunciación, ¿no? Y me gustó tanto que pedí must, ¿sí? Allí me encontré con mi amigo Willie Wood, un americano, operador turístico. Willie Wood, cariñosamente lo llamo yo Will Wood, ¿sí? Y él le compró a su esposa un shawl y yo le compré a mi esposa unos shoes. Shall, should. Ok, eso lo hacemos con más calma después. Es para que vayan teniendo una idea de cómo se asocia comúnmente para tener en la mente siempre los elementos a memorizar. Entonces, decíamos que si no es un verbo modal, ¿sí? Partimos de este principio, recuérdenlo siempre, por favor, este orden. Si no es un verbo modal con el que voy a preguntar, entonces ya sé que el sistema cambia, ya no invierto para preguntar, sino dicen, ok, no puedo tener dudas. Ajá, esa misma palabrita, dudas, es la que nos va a indicar, nos va a recordar, refrescar el conocimiento de que debo utilizar el auxiliar do o das. Recuerden, solamente con pensar en dudas te traen los dos auxiliares, do o das. Das para he, she, it y do para el resto. ¿Sí? No lo vamos a poner que do con este, no. Das para he, she, it, do para el resto. Y de esa manera ya sabemos cómo actuar. Y por último, recordar que aquí está la profesora con los alumnitos y aquí está Pepe, que es el que sabe más. Entonces, cuando Carlitos no sabe, a PPB, y cuando todos lo saben, a PPB. La fórmula se llamó, por ende, a PPB. Auxiliar, pronombre personal, verbo. Ese es el orden exacto en que se pregunta con los auxiliares en inglés, con los auxiliares do, das. Para el pasado, debemos imaginar dinosaurios. ¿Cómo que debemos imaginar dinosaurios? Porque debemos imaginar dinosaurios. Ah, did. Solamente did para el pasado. O sea que si yo necesito preguntar esta misma, pero en pasado, ya no utilizo das, sino did. Muy sencillo. Y siguiendo estos pasos, más nunca nos equivocaremos con el orden de las preguntas a realizar. Si tenemos un adjetivo interrogativo, como what, where, when, who, etc., todos los WH o los WH, eso depende del país en que te encuentres. En algunos países se dice W, otros W. Ok, si la pregunta inicia con un WH, pues simplemente lo colocas antes de cualquiera de ellos dos. What can I, ¿sí? What can I do? ¿Qué puedo hacer? Where can I go? ¿Dónde puedo ir? Where does she work? ¿Cierto? Entonces, para no hacer tan largo el video, lo dejamos hasta aquí y repasen mucho este conocimiento y en otro próximo video recordaremos perfectamente y más amplio
este conocimiento que ha sido adquirido hoy. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y hayan disfrutado y espero que les saquen el mayor provecho. Si consideran que este video les ayuda en su aprendizaje del inglés, regálame un like, yo estaré inmensamente agradecido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que le lleguen las notificaciones de los próximos videos que muy pronto estaremos bajando. Muchas gracias.